¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí charlando y poder desearle un buen provecho y un feliz inicio de semana. Hace unos momentos estuvimos grabando un programa que creo que le va a interesar mucho con respecto a la seguridad. Nos decía, hablamos del mando único, de la coordinación entre las diferentes corporaciones policíacas y las Fuerzas Armadas, etcétera, o el secretariado técnico, en fin. Y nos puso George Roberto un ejemplo muy claro de su participación en estos grupos de los cascos azules de un ejército de pacificación allá en Europa hace alguna década, más de una década, más décadas, en donde nos decía, bueno, pues recibíamos instrucciones porque había un mando y en él estaba un italiano y giraba órdenes para quienes integrábamos este grupo. Y resulta que en el caso de los franceses, por ejemplo, nos decía, pues le hablábamos primero a nuestro general para decirle si él estaba de acuerdo o no con la orden que había dado el italiano. Y así el resto de los países, ninguno aceptaba recibir las instrucciones de un mando único. Y eso que era un ejército de paz. Entonces decía que la preparación, los salarios, todo eso hace unas diferencias enormes entre una corporación policíaca y otra y otra y otra más. Es muy diferente los requisitos que se tienen para contratar al policía municipal de aquellos que se utilizan para la contratación de los estatales, y ambas son extremadamente diferentes a las exigencias que hoy se tienen para con la Policía Federal. Quienes integran la Guardia Civil pues corresponden lo mismo al ejército que a los marinos, y también ahí entre unos y otros existen diferencias sobre no, los mandos, la preparación, la disciplina a la que son sometidos a través de sus corporaciones. ¿Cómo lograr entonces una unificación? ¿Cómo lograr entonces que se nombre un coordinador por parte del señor Durazo, al cual el señor Capella atienda y ponga de alguna manera los más de 2.000 millones de pesos que le han asignado para ejercer su trabajo el año próximo, que ponga también recursos a disposición de esta unificación de policías para lograr darnos un poco de seguridad? Porque también en este programa nos enteramos por Jorge González Durán que hay cifras alarmantes en otros países y ciudades como Washington, en donde apenas alcanzan poco más de una centena de asesinatos en lo que va del año. Nosotros llevamos más de 500 en una sola ciudad, arriba de 700 en el estado. Y si esto no es caótico y alarmante, y si esto no es un elemento, un desgraciado elemento que pueda contribuir a a la ausencia de visitantes, a ir viendo cómo se pueden registrar cancelaciones, pues me parece que aquí la farsa es mucho más profunda que la que están tratando, o la que han escenificado ya, no tratando, sino la que han escenificado ya los integrantes de una llamada Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, o la que ha hecho, el ridículo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia al aferrarse a salarios que no han en ninguno de los renglones, no han ellos cumplido con sus responsabilidades. No se ha logrado el objetivo de tener un Estado de Derecho, y mientras este no se tenga en el país, no se ejerza, no se lleve a cabo una impartición de justicia, de nada van a servir, como lo dice también Hernán Cordero, que nos rodeen de policías, que al final de cuentas los señores que delinquen se quedan libres si se siguen ejerciendo extorsiones y actos criminales desde las prisiones, si se carece de todos los elementos de la ciencia forense para poder llegar a determinar culpabilidades y sentencias, si además la corrupción ha penetrado como lo ha hecho en el sistema judicial, en el poder judicial del país, en los tribunales estatales, pues apena, pero ahí está el caso de Fidel Villanueva y todos los señalamientos, de un Carlos Lima y todos los señalamientos,
de otros magistrados que han dejado en libertad a violadores y a criminales, de aquellos que no ejercieron ninguna acción pues para castigar todas las sentencias que se hicieron en contra de, a favor de defraudadores en terrenos, en departamentos, en pues algunas adjudicaciones totalmente ilegales, pues creo que poco o nada podríamos esperar. Y de esto, pues, salvo la nómina que se le paga a los policías, 2,000 y pico de millones de pesos para una seguridad no vista, es un dinero tirado a la basura. Y si a eso le agregamos que en los presupuestos del año próximo a nivel estatal prácticamente se iguala el gasto a ejercer del Poder Judicial, 600 millones de pesos, con el del Poder Legislativo, o sea, también 600 millones de pesos, para 25 curuleros, asesores y el grupo administrativo, y con el otro se pretende impartir justicia en toda la entidad, pues ya vemos que hay un grave desequilibrio. ¿Producto de qué? De la ignorancia, de la incapacidad, de los intereses que los curuleros guardan para sí mismos. No se atreven a cuestionar cada uno de los renglones presupuestados, no se atreven a exigir, no se atreven a nada que pueda de alguna manera llevarlos a que quien ejerce todo el control, que quisiéramos pensar que es el Ejecutivo local, pero hay quienes dicen que no, que hay un tal San Juan de la Luz, que es el que ejerce todo este dominio, pero bueno, no quieren alterar lo que consideran puede ser su trayectoria política, su reelección en la curul, en fin, sus intereses personales. Mientras tanto, todos los que pagamos sus salarios, pues tenemos que seguir en el mismo oscurantismo, y la verdad es que yo no sé hasta cuándo. ¿Cuánto más es su resistencia? Eso es lo que habría que preguntarnos una, otra y otra vez. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Si me lo permite, pues estaremos pendientes mañana.